Muy buenas a todos. Vamos a exponer el segundo capítulo de modelamiento de datos, denominado Análisis de sistemas y requisitos de la base de datos. El proceso de descubrir el significado de un entorno de base de datos y las necesidades de los usuarios de esos datos es lo que se conoce como análisis de sistemas, ya que si no comprendemos el significado y el uso de los datos en el entorno de la base de datos, no podremos producir un diseño de base de datos adecuado. El análisis de sistemas forma parte de un proceso mayor que implica la creación de un sistema de información desde la concepción inicial hasta la evaluación del sistema recientemente implantado. También es una parte importante del proceso de diseño de la base de datos y beneficia al diseñador de la base de datos porque está familiarizado con la forma, porque éste se familiariza con la forma en que se realiza un análisis y lo que produce. Afrontar la resistencia al cambio. Este es un factor muy importante. Un nuevo sistema o modificaciones en un sistema actual representa un cambio significativo en el entorno de trabajo, algo que los humanos generalmente no aceptamos fácilmente. Nos acostumbramos y realizamos nuestras operaciones de manera monótona, lo cual cuando vemos que algo va a cambiar en esto, se genera en nosotros cierto sentimiento de incomodidad, lo cual depende en sí de la misma persona. Incluso el sistema de información mejor diseñado e implementado será inútil si todos los usuarios no lo aceptan. Esto significa que además de determinar las necesidades de la gestión de datos en la organización, debemos darnos cuenta de cómo es el comportamiento de los usuarios ante el nuevo cambio que está por venir con el sistema que se va a implementar. La forma más sencilla de afrontarlo es comprender si las personas tienen un interés en el cambio. Entonces se verán personalmente interesados en ver que el cambio tenga éxito. Preguntarle a los usuarios qué necesitan, mostrarles cómo están implementados lo que necesitan. Los usuarios que se sienten importantes, que ven que su contribución es valorada, son los que están más propensos a apoyar el cambio y ver qué es lo que el nuevo sistema les trae para ellos. Existen diversos modelos teóricos para gestionar el cambio, entre los cuales tenemos el ADKAR, que su nombre viene de las iniciales de los componentes. Tenemos sensibilización, deseo, conocimiento, habilidad, refuerzo. Sensibilización. Haga a los usuarios conscientes de por qué se debe hacer un cambio. Deseo. Involucrar y educar a los usuarios para que tengan el deseo de ser parte del proceso de cambio. Conocimiento. Educar a los usuarios y al personal de desarrollo de sistemas en el proceso de realizar el cambio. Habilidad. Asegurar que los usuarios y el personal de desarrollo del sistema tengan las habilidades necesarias para el nuevo sistema que se va a implementar. Refuerzo. Hacer un seguimiento continuo después de que el sistema se implemente para asegurar que el nuevo sistema siga siendo utilizado como en realidad se pretendía que iba a ser utilizado. Descongelar, cambiar, recolectar. Se trata de otro modelo de 3 etapas con los siguientes componentes. Descongelación. Conseguir que los que se verán afectados por el cambio comprendan la necesidad del cambio y tomen medidas para afrontarlo. Cambiar. Implementar el cambio, reconociendo que los usuarios pueden estar inquietos por el nuevo software y procedimientos. Recongelar. Tomar acciones para asegurar que los usuarios se sientan tan cómodos con el nuevo software como lo estuvieron con el software anterior. Siguiendo con este capítulo, observaremos el siguiente tema, el cual es ciclo de vida estructurado del diseño. Este es un método clásico para desarrollar un sistema de información. Funciona mejor en entornos donde es posible especificar los requisitos del sistema antes de que se desarrolle el sistema en sí.
Básicamente cuenta con las siguientes actividades. Primero, realizar una evaluación de necesidades para determinar qué debe hacer el sistema nuevo o modificado. Esta es la parte del proceso típico donde se desarrolla el análisis de sistemas. Segundo, evaluar la viabilidad de implementar el sistema nuevo o modificado. Tercero, generar un conjunto de planes alternativos para el sistema nuevo o modificado. En este punto, el equipo involucrado en el desarrollo y del sistema y diseño del software presenta un documento con los requisitos del sistema, el análisis de viabilidad y las alternativas del desarrollo de software. Cuarto, se evalúan las alternativas y se elige una para su aplicación. Quinto, se diseña el sistema. Sexto, desarrollar y probar el sistema. Séptimo, se lo implementa, y como octavo tenemos la evaluación del sistema. Esto se denomina ciclo de vida estructurado del diseño porque al momento de llegar a de terminar este paso de implementar el sistema y se procede con la evaluación, si existe algún problema con el software o algún inconveniente, volvemos al paso 1. Y así seguimos con el 2, 3, 4 hasta llegar aquí y evaluarlo de nuevo. Si al momento de evaluarlo el sistema no arroja ninguna dificultad, se lo tiene que dejar un tiempo y volver a evaluar. Este procedimiento también se denomina método de la cascada, porque un paso da inicio al siguiente y al siguiente. Y sin la finalización del anterior, no se puede realizar el siguiente paso. Realización de la evaluación de las necesidades. Muchos analistas de sistemas creen que la evaluación de las necesidades es la parte más importante del proceso de desarrollo de sistemas. No importa lo bien desarrollado, incluso el mejor sistema de información, si no satisface las necesidades del usuario y la organización, no es un buen sistema. Simplemente un sistema que no se use es una pérdida de tiempo. Un analista de sistemas tiene muchas herramientas y técnicas disponibles para ayudar a identificar las necesidades de un nuevo sistema de información. Como por ejemplo, tenemos la observación. El analista en sistema observa a los empleados sin interferencia. Esto permite a los usuarios demostrar cómo utilizan realmente el sistema actual, ya sea automatizado o manual. La entrevista. El analista de sistema entrevista a los empleados en varios niveles de jerarquía organizacional. Este proceso permite a los empleados comunicar lo que funciona bien con el sistema actual y lo que hay que cambiar. Durante entrevistas, el analista intenta identificar las diferencias de las percepciones entre los directivos de la organización y los que trabajan para ellos. Cuestionarios. El analista de sistema prepara cuestionarios para que van a ser llenados por los empleados. Al igual que las entrevistas, los cuestionarios dan al analista de sistema información sobre lo que está funcionando actualmente y lo que necesita ser arreglado. Grupos de enfoque. El analista en sistema dirige un grupo de enfoque para escuchar a los empleados que no utilizan directamente el software y que aquellos que no son empleados pero que utilizan el sistema de alguna manera. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que hay es los contadores que no pueden utilizar el sistema de nómina directamente, pero pueden recibir una salida de este al sistema contable, a la entrada del sistema contable. También tenemos las sesiones de lluvias de ideas. Cuando los empleados saben que algo no está bien con el sistema actual,
pero no pueden articular cómo se debe cambiar. Una sesión de lluvia de ideas les permite repartir las ideas que pueden o no pueden ser factibles. La intención de esto en sí es estimular el pensamiento de todos sobre las necesidades que va a solucionar el nuevo sistema o, o el sistema que va a ser modificado. Los resultados de la evaluación de las necesidades se recogen en un documento de requisitos. En este punto del proceso, las necesidades identificadas por el analista se expresan en términos generales. Por ejemplo, puede ser que se requiera de un carrito de compras en un sitio de la página web. Esto sí puede ir en el documento, pero no va a ir que, por ejemplo, que se necesita el código del área del cliente para que realice la compra. Eso sería muy específico ya. Evaluando la viabilidad. Una vez que se han documentado los requisitos operacionales de un nuevo sistema, pasamos a evaluar la viabilidad del sistema requerido. Generalmente se dividen en tres tipos: viabilidad operativa, viabilidad técnica, viabilidad financiera. La viabilidad operativa nos hace la siguiente pregunta: ¿es posible desarrollar un sistema que se ajuste a la forma de hacer negocios de la organización? ¿O es poco realista cualquier cambio en el proceso de negocios? Prácticamente la viabilidad operacional analiza si tiene sentido que la empresa cambie alguna parte de sus procedimientos operativos para acomodar el nuevo sistema. Por ejemplo, tenemos a los empleados de nómina. Por ejemplo, tenemos que si los empleados de nómina actualmente ingresan sus datos en la viabilidad operacional, generalmente analiza si tiene sentido que la empresa cambie alguna parte de sus procedimientos operativos para acomodar al nuevo sistema. Tenemos un ejemplo. Dice, si los empleados de nómina actualmente ingresan los datos de tarjetas a tiempo, a mano, un cambio en un sistema que ya los ingrese a máquina sería realmente factible. Por el contrario, tenemos otro ejemplo, donde la implementación de un nuevo sistema en una organización haga que todas los pedidos o las compras se lo hagan enviando una solicitud en línea. Esto no sería muy fiable, porque ¿qué pasa con los locales de esta organización que se encuentren en una zona rural y no tengan acceso a internet? Prácticamente quedarían sin funcionamiento y la empresa no se puede dar el lujo de tener locales sin funcionamiento y gente sin trabajar, así que sería poco viable. Viabilidad técnica. ¿Existe la tecnología para implementar un sistema que satisfaga las necesidades de la organización? ¿Esa tecnología la puede pagar la organización o no la puede adquirir? Viabilidad financiera. ¿Los costos de la implementación del sistema están en un rango que la organización puede y está dispuesta a pagar? También nos preguntan, ¿podemos pagarla? A menudo la respuesta es: no podemos darnos el lujo de no hacerlo. En tal situación, una organización gastará todo lo que pueda para implementar un nuevo sistema de información, el cual los ayude a superarse y ser más competitivos. Debido a que no se ha seleccionado hasta el momento, en esta situación, no se ha seleccionado ninguna alternativa específica del sistema, la evaluación de la viabilidad financiera a menudo también es muy general. Se realizan estudios de mercado para estimar la demanda y los ingresos que tendrá la empresa en un futuro. Se toman en cuenta los costos del hardware y el software, también se incluyen ahí los gastos de alquiler, de construcción, los financiamientos, los gastos personales de los dueños, etc. Una cosa a tener en cuenta durante un análisis de viabilidad es que el analista en sistemas no toma la decisión
de si el proyecto procederá o no. La decisión en sí la toma la administración de la organización. Evaluar y elegir una alternativa. Esto implica la asignación de valores numéricos a los costos y los beneficios de cada alternativa. Algunos son fáciles de obtener. Por ejemplo, podemos cuantificar el costo del hardware y el software preempaquetado que utilizaremos para la instalación de nuestro sistema. Pero algo que no podemos cuantificar o no podemos obtener es cuánto nos costará el mantenimiento del sistema que vamos a implementar hoy en un futuro. Eso solo podemos hacer estimaciones de cuánto nos va a costar. Bueno, el analista completa el documento de requisitos añadiendo, como ya dijimos, el análisis de costo y beneficio de las alternativas propuestas y luego lo presenta en la dirección de la empresa. La administración puede decidir utilizar parte de una alternativa, por ejemplo el hardware que existe, y parte de otra, los programas de aplicación. Algo muy importante, no hacer nada no siempre es la alternativa libre de costo, que al principio puede serla, pero luego esta alternativa nos hace perder clientes porque no tenemos una página web donde los usuarios hagan sus pedidos o no tenemos entregas a domicilio para los clientes. Esto genera pérdidas para la empresa, lo cual hace que tengamos valores negativos o costos negativos. Método de análisis alternativo. El diseño estructurado del ciclo de vida funciona mejor cuando los requisitos del sistema de información se especifican antes de que se inicie el desarrollo del sistema. Pero no siempre esto sucede, así que se han creado métodos de análisis alternativos, como por ejemplo prototipos. Esto es propio para situaciones donde los requisitos exactos de un sistema de información no se conocen de antemano. Es decir, se sabe que se necesita ayuda, pero no se puede articular exactamente en qué requiere esa ayuda. Bueno, esto tiene un proceso. Primero, el desarrollador muestra el prototipo a los usuarios, recibe los comentarios y en base a esos comentarios refina el prototipo. Y la próxima versión que se muestre a los usuarios incluirá los cambios que se solicitaron. Esto es forma de un ciclo. Una vez realizado esto, una vez refinado el prototipo, el desarrollador vuelve a mostrar el prototipo a los usuarios y seguirá así hasta que se sepa la funcionalidad del sistema que se va a implementar. Características de los prototipos. A un prototipo le puede faltar algunas de las características del sistema final. Esto es lo que se conoce como prototipo evolutivo. Por el contrario, puede descartarse una vez que se han determinado los requisitos del sistema y el sistema final sea desarrollado desde cero. Esto es un prototipo creación o prototipos desechables. Esto es lo que hablábamos aquí. Se va a seguir realizando este proceso hasta que se determinen los requisitos del sistema y se lo comienza a construir. Los prototipos pueden mejorarse hasta que se convierta en el sistema final. Eso es lo que dijimos de que puede ser un prototipo evolutivo. Pero sin embargo tiene algunos inconvenientes, porque puede ser costoso para desarrollar si no están controlados. También otras desventajas que puede tener, otro inconveniente, es que los usuarios pueden confundir el término prototipo con el sistema que se va a implantar, porque pueden creer que el prototipo que se les va a enseñar es el sistema ya implantado en su más alto esplendor. Pero esto no va a ser así que va a crear desilusiones y baja autoestima entre los usuarios porque esperaban algo wow.
¿ya? También tenemos otra alternativa, es la metodología en espiral. Dice que esta emplea prototipos de manera más formal que el método de creación de prototipos, la que vimos acá. Utiliza un proceso gradual en el que cada ciclo refina aún más el sistema, acercándolo al punto final deseado. Es decir, que crea prototipos evolutivos en el que cada ciclo va a ir mejorándolo para que así en el siguiente sea más cercano a ser el sistema finalizado. Tiene un objetivo: abordar una falla percibida en el ciclo de diseño del sistema tradicional, lo que es análisis de los riesgos del proyecto. Si bien el ciclo de vida de los sistemas tradicionales incluye un análisis de factibilidad, no existe una disposición que especifica para considerar las posibilidades de que el proyecto de desarrollo del sistema tenga éxito o no. Esto es muy importante porque ¿qué hace de que realicemos un sistema si este a la final va a terminar desechado, va a terminar en la basura porque no tuvo éxito y no alcanzó los requerimientos de que se impuso en un principio? Otro método alternativo es el análisis orientado a objetos. ¿Qué es? Es un método para ver la interacción de datos y las manipulaciones de datos que se basa en el paradigma de la programación orientado a objetos. Esto es adecuado para grandes proyectos, especialmente aquellos en los que es probable que los requisitos cambien a medida que se diseña y se desarrolla el sistema. Diferencia entre el sistema tradicional y el análisis orientado a objetos. El sistema tradicional considera la manipulación de datos y los datos como dos partes distintas del sistema, y el análisis orientado a objetos se centra en unidades, clases que combinan datos y procedimientos. Tenemos una representación gráfica del modelo tradicional y una representación gráfica del enfoque orientado a objetos en el directorio empleados. Como podemos ver en el análisis tradicional, solo se obtiene información necesaria para permitir que las aplicaciones realicen búsquedas y hagan actualizaciones. La información que tenemos aquí en el recuadro empleados es el identificador del empleado, el primer nombre, el apellido, la dirección de la calle, la ciudad, el estado, la fecha de nacimiento, el teléfono de casa, el número de oficina y la extensión de la oficina. En una representación gráfica, el análisis orientado a objetos especifica tanto los datos como los procedimientos en conjunto. En esta representación, en el rectángulo empleados, tenemos en la parte central la información del empleado, como por ejemplo el identificador, primer nombre, apellido, dirección de la calle, ciudad, estado, fecha de nacimiento, teléfono de casa, número de oficina, extensión de oficina, correo. Casi la misma información del sistema tradicional. Pero en la parte de abajo tenemos las cosas que un objeto empleado puede hacer. Por ejemplo, puede obtener una nueva identificación, se puede crear empleados, obtener nombres, mostrar la entrada de directorios. Esto está relacionado con un rectángulo etiquetado como todos los empleados, que básicamente es una clase que reúne todos los objetos empleados y tiene procedimientos que básicamente se realizan a todos los empleados que conforman la clase. Por ejemplo, se puede encontrar a los empleados, mostrar el directorio, imprimir directorios. Todo esto se le va a hacer a los empleados.